Alderiques 2.0. El mundo dende Asturias. Moi bones a todos e a todos, afalláivos nun novo programa de Alderiques Televisión, Alderiques 2.0 Televisión. Neste caso, lle unha continuación de la entrevista que fizimos en radio al noso convidado, que lle José Suárez Arias Cachero, conocido como Felechosa, como sabéis, un político y empresario asturiano. José, muchísimas gracias. Otra vegada vamos a decir a la xente de la tele, porque tienen una entrevista de radio. Vamos a que vayan a la entrevista de radio. Bien prestosa, que fue bien prestosa, y ahora vamos a hacer una de tele. Y como enanchamos una con la otra, en la de radio estábamos hablando de lo que era la derecha asturiana, estábamos hablando de la situación de Foro, que como decimos, comentamos a que vayáis allí a sentila y a ver las reflexiones que hicimos allí. Y decíamos, porque una de las cuestiones que más están asienda en Asturias, y el tema y sobre todo los movimientos vindicativos del tema de la oficialidad del asturiano, para igualarlo a las otras lenguas del Estado español. Y hay gente que está comentando y dice, y además enviáronos y damos las gracias por facelo, en este caso un alcuño que tiene uno que se llama Sumicio, dixo, ¿qué condiciones necesita Foro Asturias para que vote favorable a la oficialidad cuando hay una mayoría sociales en las encuestas que sacó la propia Academia de la Lingua, y aparte parlamentaria? Hay que comentar a la xente que con solo un diputado más podría reformarse el estatuto. Y una entrúa que repitieron mucho en las redes sociales. ¿Qué contamos a la xente? Bueno, yo diría que son dos cosas distintas, ¿no? La primera, que fai falta foro para votar a favor de la oficialidad, y discutirlo internamente. La primera tiene que darse ese debate dentro de los órganos directivos de Foro, debate que no se dio. Foro, en las elecciones del 2015, sí llevó un programa con una claridad sobre la oficialidad. En las elecciones del 2019, motivado por toda la situación en España, por la cuestión de Cataluña, tuvo una propuesta más restrictiva en el programa del 2019. Lo que tiene que hacer Foro es, cuando en el momento en que si debate realmente llega al Parlamento asturiano, que no sabemos cuándo va a llegar, no sé si ese debate va a llegar en el contexto de una reforma estatutaria o va a llegar con una propuesta a lo largo de esta legislatura por parte del gobierno actual. En ese momento Foro tendrá que tener el debate interno para acomodar la su postura sobre la oficialidad. Esto digo desde la perspectiva interna de Foro. Hay gente en Foro que somos partidarios de la oficialidad, como en mi caso. Hay xente en Foro que non é partidaria de la oficialidad, y hay xente en Foro que quiere resolver el tema del asturiano buscando fórmulas que puedan partir de la oficialidad o sin ella. O sea, hay de todo el abanico. Entonces, a la pregunta de qué fai falta Foro, é debatirlo internamente y tomar las decisiones que tenga que tomar sobre el tema. Esa é una. La segunda é reflexión que quiero hacer, si lo mires desde la aritmética parlamentaria, hay quien dice que con un diputado, es decir, con 27 diputados, 27, sí, serían bastantes para hacer la oficialidad. A mí parece 27 diputados demostrarían que hay una mayoría parlamentaria clara por la oficialidad. Eso es indiscutible. Al mismo tiempo, llevo una vida entera trabajando por la oficialidad. Para mí la oficialidad tiene que venir, la oficialidad no puede dejar de lado a la mitad del espectro político asturiano. Entonces, en ese sentido, creo que también tenemos que hacer en este tiempo, hacer lo posible porque haya xente del Partido Popular y de Ciudadanos que también sientan la necesidad de ser parte del consenso
para que resolvamos la situación legal del asturiano con la única herramienta constitucional que tenemos, que es la oficialidad, ya que tanto Partido Popular como Ciudadanos faen de la defensa de la Constitución hoy el asunto más importante de la su agenda política. Y yo creo que sería muy sano y muy bueno para todos que ese consenso fuera más amplio que el de los 27 diputados. Sí, que non quedara solo acotado xustamente a lo que a esos 3/5 que se necesiten para reformar. Decíamos que neste Santa Televisión, que complementa a la de radio, onde ya hicimos un alderí, que nunca mellor dicho con el nome de nuestro programa, e neste lo que queríamos é aportarles voces entrugues que prestónos pola vida, que nos unvieren. Había outra entruga que nos fala, e ya lo aldericamos na radio, pero quiero complementarlo aquí tamén na Alderiques 2.0 Televisión, que nos entruga por qué la derecha asturiana no tiene un espacio propio y deja de ser subordinada de alguna manera estatalmente. Nos entrugaba un señor nuestro. La derecha y la izquierda, ¿no? Porque la izquierda asturiana ya es subordinada estatalmente también. El único partido en Asturias que no está subordinado estatalmente es Foro Asturias. Que las decisiones de Foro tómense en la sede de Foro en Uvieu. Y tomen una comisión directiva que reúnes en Asturias y está formada por asturianos. La subordinación política y una enfermedad de los partidos políticos en Asturias de izquierda y de derecha. ¿Y por qué? Bueno, ahora, ¿por qué? Bueno, por la propia tradición asturiana, la falta de autoestima que hay en Asturias y porque la élite política asturiana no representa a la sociedad asturiana. Yo pienso que la sociedad asturiana es mucho mejor que la casta política asturiana. Además llama la atención, los asturianos y asturianas somos como muy asturianos. Sí. Quiero decir que tú, uno ve esta bandera tan nuestra, quiere decir que el asturiano no tiene vergüenza de ser asturiano. Bueno, el asturiano está muy estudiado ya por Valentín Andrés, por otros muchos. El asturiano fuera de Asturias y dentro de Asturias compórtase de una manera diferente. Decía Álvaro Cuervo, que es un profesor al que admiro, y catedrático emérito de Economía, dice que Asturias solo existe fuera de Asturias, porque cuando llegues a Asturias existe Uvieu, Xixón, les Cuenques, el Oriente, el Occidente. Sí, hay mucho localismo, y es verdad. Eso, sí. Y sin embargo, fuera de Asturias sí existe. Creo que puede haber mucho de eso. La mi idea y otra, y es la subordinación de la dirigencia política asturiana a Madrid, y es un tema que está conectado con que quienes están al frente de los partidos políticos en Asturias normalmente no son lo mejor de la sociedad asturiana, no lo más dinámico ni lo más avanzado de la sociedad asturiana. Sí, digamos que hay unos aparatos como muy formados en Asturias desde fai cuanta ya, ¿no? Y eso puede ser un poco las razones. Y son xente de grupos políticos con una mirada muy curtia, muy pendientes de los asuntos más personales y muy obedientes a lo que viene de Madrid en función de la permanencia en el cargo y no de defensa de los intereses de los asturianos. Y después, otra de las cuestiones que destacó en el 2019 y la fundación de alguna manera de liberales por la oficialidad. Entrugábanos otro señor nuestro, ¿cómo se ve esa oficialidad desde una perspectiva liberal? Bueno, a ver, desde una perspectiva liberal es muy fácil de ver. Yo soy liberal y los liberales ponemos los derechos de las personas por enriba de cualquier otra situación. Y el derecho de los falantes de asturiano en Asturias es en este momento un derecho que está conculcado permanentemente. Y es la única lengua española que no tiene el soporte legal y da la Constitución española de 1978 a los falantes de cualquier lengua española. Entonces, en cualquier otra lengua en España de la entidad del asturiano tiene esa protección legal que permite, por ejemplo,
Yo soy empresario. Tengo una de las empresas que tengo, tiene los estatutos en lengua asturiana, pero cuando voy al registro mercantil tengo que aportar una copia notarial en español para que esos estatutos o las modificaciones que faiga tengan el impacto que tienen si se falla en gallego o en catalán o en vasco, por ejemplo. A la hora de hacer la declaración de la renta, cualquiera puede hacerla en una lengua del Estado menos nosotros. A la hora del uso real de la lengua, no tan respetados los derechos de aquellos que queremos usarla, simplemente. Entonces, como liberal, el liberalismo defiende esos derechos de las personas, esos derechos civiles, están por encima de cualquier otra consideración, y esa ahí es la razón. Esa é unha razón pero importante por la que un grupo de xente que nos sentimos liberales en Asturias montamos liberales pola oficialidade. La outra é porque siendo defensores del asturiano estamos viendo como en los 2 últimos años esa defensa del asturiano está cayendo en una dinámica izquierda-derecha que non somos a entender, porque la tradición de defensa del asturiano de una tradición que ya era transversal y era incluso más del centro derecha que de la izquierda, porque parte del problema que tuvimos en la defensa del asturiano es que el peso del internacionalismo obrero en Asturias fue un peso que pesó contra el asturiano. Y ahora resulta que en estos 2 últimos años parece que la izquierda defiende al asturiano y la derecha dice que el asturiano no existe. Entonces entendimos que hacía falta que xente que non somos de izquierda, pero que sí defendemos el asturiano y que estamos en la defensa histórica de la oficialidad y de la normalización del asturiano, levantáramos la mano y dijéramos, oye, cuidado, que hay xente que non nos sentimos representados por los dirigentes de los partidos de centro-derecha asturiano que dicen estos baballaes que dicen sobre la lengua y sobre la oficialidad, y que hay un sector social que defiende mantener esa transversalidad en la defensa de algo tan asturiano como es la lengua, ¿no? Como estamos en la nuestra web y en YouTube, y YouTube tiene tantas posibilidades y en las redes sociales, vamos a imaginarnos que no está viendo una persona del Estado español y que dicen, estos asturianos de hoy es un aire ahora. ¿Qué es esto del asturiano? Si soy un bable y un dialecto. Bueno, hay un problema que mucho de la comunicación que se falla en España faise desde Madrid, igual que mucha de la política que se falla en España faise desde Madrid. Desde Madrid entiéndese mal la periferia, pero el asturiano y una lengua con... Voy a ponerme aquí a detallar la cantidad de razones por las cuales el asturiano es una lengua igual que cualquier otra lengua española. Pero hay un desconocimiento, pero ese desconocimiento no es de la gente que no es asturiana, porque normalmente encuentras mucho más respeto entre la gente que no es asturiana que entre los asturianos acomplejados que tienen un problema de autoodio y de odio hacia el asturiano. Cuando ves a representantes públicos asturianos sostener que el asturiano es una lengua inventada o que no existe o que no se fala, y la verdad es muy difícil reaccionar ante eso. Ya decía, y una cuestión de fanatismo, y una cuestión de fanatismo. Un fanático, ya decía Churchill, que hay alguien que no quiere cambiar de opinión ni quiere cambiar de tema. O sea, entonces este y el problema. Da vueltas al molín, a la rueca y ahí hasta que llega. Y también decíamos que en la radio ya dedicamos sobre ello, pero otra de las razones que nos llevaron a llamarlo para estar con nos en Alderiques y falar de la derecha asturiana, ¿no? Tenemos una derecha, ahora vamos a tener unas elecciones gallegas, por ejemplo, por estar con los vecinos, ¿no? Y tenemos una derecha, un Partido Popular que es mayoritario, como muy galego, muy gallego, y aquí la derecha dice, no, yo soy más asturiano que nadie, pero en el fondo, ¿qué pasa? Usted que estuvo
con Gabino Lorenzo, un home pero importante para entender la realidad asturiana, alcalde vivió tantos años y además que tuvo en esa corporación como concejal. Esa derecha, ¿qué pasa a la derecha asturiana? ¿Qué diferencia tiene para que a 200 kilómetros una persona como Feijóo sea tan defensor de lo gallego? Yo quiero decir dos cosas. Primero, yo cuando me sumé al Legistes de Gabino Lorenzo, en aquel momento el Partido Popular estaba defendiendo la oficialidad también. Hay que recordar que el Partido Popular, a finales de los 90, pedía y al Partido Socialista que apoyara la oficialidad en Asturias, y eso no hay más que ir a la hemeroteca. El problema que tú fales de la derecha, insisto, y un problema de los partidos asturianos, no solo de la derecha, porque el Partido Socialista ya es nuevo en la reivindicación lingüística, lleva 2 años aceptando de aquella manera la oficialidad asturiana, y qué bueno, préstamos que sea así, pero hay muchos años de parte del parón y del problema que tuvimos en el asturiano a lo largo de los 40 años de sistema democrático en Asturias, bien por la cerrazón del Partido Socialista, no necesariamente de la derecha. Entonces, en este momento, y es verdad que la derecha asturiana está en un momento así un poco es contra el asturiano y de una manera bastante cerril. Pero no es un problema solo de la derecha, es un problema del sistema político asturiano y sobremanera fue un problema histórico en Asturias del Partido Popular y del Partido Socialista, y más del Partido Socialista que del Partido Popular. Y como perteneciente, decíamoslo, perteneciente a la directiva de Foro Asturias, de este partido asturiano, de centro-derecha, estamos agora nun momento, despois de esa repetición de elecciones, onde hai aparición de partidos, bueno, volvemos a los vecinos, neste caso, en vez de ir para o oeste, vamos de ir para el este, y cuando atravesamos la ría de Tinamayor, tenemos al pernomado percélebre Revilla, tiene un partido regionalista de Cantabria. Puede ser que dentro de Foro Asturias, con esos movimientos, el sonomamiento también a la Xunta Directiva, que Carmen Morillón y Foro Asturias tenga un discutinio dentro del mismo partido para verase, digamos que para verase a unas posiciones más regionalistas, más centristas, porque la derecha está ya como muy en llena de partidos políticos, pues eso tenemos PP, Vox, Ciudadanos. Carmen Morillón está liderando un movimiento de Foro hacia el origen de Foro. Y el origen de Foro ya era centrismo, transversal, reformismo y defensa de los intereses de Asturias. Cuando veo los resultados cuando veo lo del Partido Regionalista de Cantabria o lo de Teruel existe, Foro fue mucho más allá de lo que plantea hoy el Partido Regionalista de Cantabria o Teruel existe. Y Morillón lo que está allí tratando de volver a las fuentes de lo que fue Foro en el 2011. Un partido de centro, reformista, transversal y que defienda los intereses de Asturias. Y creo que va por buen camino. Y dentro de esa defensa de los intereses de Asturias hay xente que estamos dentro de Foro, como yo, que entendemos que non é posible defender los intereses de Asturias sin incluir dentro de esa defensa la identidad lingüística de Asturias. Esa es la realidad. Y en el momento en que ese tema se plantee, pues tendrá que haber los discutidos que tenga que haber dentro de Foro y tendremos esa discusión. Porque en Trúganos de ella siente también en redes sociales, puede ser que Foro Asturias ahora mismo tea como si llegara un camín y tuviera como dos posibilidades, una que insertarse dentro del Partido Popular y otra crear esa parte o un partido regionalista potente, fuerte. No hay ni una sola posibilidad de que Foro integres en el Partido Popular, ni una sola posibilidad. En este momento, no sé si eso ya era lo que pretendía Cascos o algunos de los afines de él, pero en este momento, en la situación actual de Foro, con el liderazgo de Carmen Morillón, no hay ni una sola posibilidad de que Foro se integre en otro partido político, y tampoco, por supuesto, del Partido Popular. Foro tiene una vocación de permanencia, de defensa de los intereses de Asturias y de representar el centro reformista en Asturias, decidiendo en Asturias como el único partido asturiano que hay en este momento.
Y dentro de esos discutinos que hay en foro, de ese camino que se están tamando, vese que hai posibilidad de volver a algamar esa representatividad que tuvo en el seu momento foro, que foi unha auténtica sorpresa? Esa é a idea, esa é a idea. Digo porque camudaron as circunstancias esa é a idea políticas. Esa é a idea. La idea é que los movimientos que está habiendo en este momento en el tablero político, pensamos que está quedando un espacio pero importante para foro en el centro de la política, como centristas, reformistas y defendiendo los intereses de Asturias. Porque si analizamos, como decíamos que Asturias cantaba de Xebra en aquel cancio que queremos ser una isla, ¿no? Asturias no é una isla, vive en un contexto estatal, tenemos el contexto del tema de Cataluña, que eso influye de alguna manera. Nos pensamos que negativamente en Asturias porque vindicaciones que a lo mellor tenían un perfil baixo agora tómense como moi grandones, pero lo que sí está claro en el Estado español é que de Madrid para arriba, por decirlo de alguna manera, las sociedades son más conservadores. Y Asturias, una sociedad conservadora, porque en realidad vota mucho a la izquierda. Y una reflexión que queremos hacer. Yo sí pienso que Asturias es una sociedad conservadora que vota a un partido conservador como es el Partido Socialista. Porque el Partido Socialista es un partido conservador de lo que hay. Y Asturias, en lo que hay, no es una receta que nos sirva. Asturias tiene un problema demográfico, tiene un problema industrial, tiene un problema de futuro, claro. Sigue teniendo un problema de comunicaciones y una sociedad conservadora que vota a un partido que está conservando eso, que es el Partido Socialista en Asturias. Porque llama la atención eso, por ejemplo, tenemos Castilla y León, bueno, mítico, siempre tal, La Rioja, bueno, ahora tal el PSOE, pero bueno, que siempre fue un voto conservador. El País Vasco tiene su propio partido de derechas, tal. Cantabria, el regionalista de Cantabria, y un partido el Partido Popular de Galicia, y unos partidos de los más potentes de toda España. ¿Qué decir? Te queda Asturias como una isla, nunca mejor dicho, agarrando el cantal de Xebra. Sí, pero nosotros tenemos en nuestro propio partido conservador, que es la Federación Socialista Asturiana. Claro, esa es la lectura que queríamos hacer, sí, sí. Que está conectada con el Partido Socialista en España, pero tiene una peculiaridad bastante conservadora. Porque llama la atención cuando ponen ese mapa del Estado en votos y que lo único que queda Colorado y Asturias, ¿no? Dentro de lo que es todo el norte peninsular. Bueno, ¿no? y ese matiz del conservadurismo de la Federación Socialista Asturiana no hay más que ver que mientras que el Partido Socialista gobierna con Podemos en Madrid, en Asturias ocupa un espacio diferente, ¿no? Y sobre todo, hablando de foro y esos discutinos que hay dentro del partido, eso, que tiene la intención de algamar lo que se algamó, ¿qué lectura se puede hacer de cuando se llegó a ese máximo? ¿No? Porque vamos a poner un símil deportivo, cuando un deportista algama un resultado tan bueno, tendrá que hacer una lectura. Foro en 2011 conectó con el cansancio, la fartura y la esperanza a la vez de una sociedad que quería un cambio, que estaba viendo, acordáis del Duerno, estaba viendo que ni el Partido Socialista ni el Partido Popular tenían las soluciones que hacían falta en Asturias. Anticipóse al fenómeno de Podemos incluso a una parte del voto de protesta que representa hoy Vox. De hecho, una parte significativa de los votantes de foro del 2011 y del 2012, en el 2015, y es fácil de demostrar demoscópicamente, fueron para Podemos. Sí, o sea, que Foro tenía esa transversalidad, que ella es la que quiere recuperar Morillón consolidado. Y ya para ir rematando y dándoles más fuentes gracias por atender, como decíamos, comentamos para que sintáis también la radio para tener una visión completa, que es lo que pretendíamos, convidándolo aquí a Alderiques, a radio y a televisión. En este caso estamos en Alderiques 2.0. Queríamos rematar, porque prestónos muchísimo todas las reflexiones que hicimos, tanto en la radio como en la tele. Queríamos rematar. ¿Cómo ve una persona como usted, con tanta experiencia, que ya estamos en los años 80, con todos los movimientos y todo eso, cómo ve el futuro de Asturias? Pero, bueno, el futuro de Asturias no vamos a referirnos, el futuro de Asturias está bastante prieto, bastante fastidiado, pero ¿cómo lo ve políticamente? ¿Qué piensa que va a pasar en esta legislatura donde Adrián Barbón, el presidente, parece que asentó a un Partido Socialista que estaba a la base?
¿Cómo ve ese futuro estos no vamos a pedir más, 3 añinos más? ¿Cómo lo ve? Yo soy optimista sobre el futuro de Asturias, soy muy poco optimista sobre la cuestión de la política asturiana. ¿Y qué cree que va a pasar a nivel político? Yo pienso que en algún momento la sociedad asturiana va a tener que sintonizar con otra manera de hacer política. Tiene que haber un cambio, porque cuando tú estás en el mundo de la empresa, o estás en el mundo de la innovación, o cuando estás fuera, como yo en mi caso, que estoy una parte importante del tiempo estoy fuera, ves que la sociedad asturiana, hay una sociedad asturiana que es más dinámica, que es más innovadora, más joven, más avanzada, que no está representada en el establishment asturiano. Y el establishment asturiano, que representan las estructuras políticas, quienes lo están gobernando, tanto en el Principado como en ayuntamientos, o los medios de comunicación, o incluso los líderes de las grandes empresas asturianas, de las más grandes, sí, no tienen nada que ver con esa otra Asturias que está ahí detrás y que en algún momento va a pedir paso y va a tener que sintonizar y conectar con la política de una manera extremada a como se está haciendo ahora. O sea que, para rematar, vamos a desear que nos presta un mensaje que nos Nalderiques préstanos en forma, un mensaje que non sea tan murrio, porque dicen, no. Asturias, vemos na prensa, sí, en 10 años somos 200.000... No, el problema que tiene la clase dirigente asturiana es que es victimista. O sea, es victimista y presta meterse en la llamarga del victimismo y echar la culpa a otros. La sociedad asturiana, la real, es mucho más dinámica, mucho más optimista y tiene unas posibilidades de futuro mucho mayores. Los asturianos siempre triunfaron fuera de Asturias y en este momento hay las últimas generaciones de asturianos están triunfando fuera de Asturias y en algún momento eso va a conectar, está empezando a conectar y esa es la única garantía que tenemos del futuro y eso va a tener un momento de sintonización y de transformación política que va a ser el cambio real que hace falta a Asturias. Pues vamos a desearlo aquí porque nos prestan... Y esa Asturias del futuro será una Asturias que dentro de las características que va a tener, una va a ser la del asturiano también. Estoy totalmente convencido. Pues ojalá, porque queríamos rematar la entrevista de esta manera, dándoles más fondas gracias a José Suárez Arias Cachero, reconocido como Flechosa, como sabéis, una trayectoria grande, y queríamos rematar de esa manera porque a nos pues cáfianos mucho eso de ese mensaje tan negativo a Asturias, vamos a ser menos, vamos a ahora con lo de la transición energética, pues que vamos a apreciar todas las empresas, es decir, de alguna manera queremos dar mensajes de Nalderiques positivos y vamos a quedarnos con eso y vamos a comentar a que dentro de unos meses o lo que sea, retorne a Alderique, sobre todo para ver cómo Foro Asturias va evolucionando y cómo va evolucionando la nuestra sociedad. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros en Alderique. Gracias. Adiós.